Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia a la última de las 4 masterclass que hemos tenido esta temporada de Escuela de Espectadores de Factoría Echegaray. Y si las recordáis o no habéis asistido, pues tuvimos una visita de una actriz de la compañía Atalaya por su venida aquí a Málaga, Silvia Garzón, que nos habló de la metodología que se mantiene o se hace en el laboratorio de teatro de Atalaya, de TNT, del Territorio de Nuevos Tiempos. Por otro lado estuvo el profesor ya jubilado de la RESAT, catedrático en voz, Vicente León, y nos habló también con otro libro que ha presentado sobre biomecánica también de la voz. Y por último, hace un mes y pico, estuvo el catedrático de teatro de la Universidad de Murcia y director y autor y creo que lo ha hecho todo porque nos lleva un montón de años por delante, César Oliva. Y bueno, fue también magistral el encuentro con él y la presentación del libro de la Academia de Artes Escénicas de España del Teatro Independiente. Y hoy pues agradecemos a Alberto Conejero, creador, para que entre todo ahí, en todo lo que es tu quehacer artístico y en autoría no solamente de la literatura dramática, sino también la poesía, en los ensayos. De modo que Alberto Conejero, que es andaluz de pro, de Vilches, y de haber estado hace muy poco también en una residencia artística en la Madraza de la Universidad de Granada, pues nos viene de Madrid. Y el pretexto fue también elegir dentro de todas las obras que se han programado del Festival de Teatro, pues alguna persona de reconocido nombre en cuanto a su trabajo de creación. Y en este caso fueron Tres noches en Ítaca, que la vimos también en el primer acto del Festival de Teatro y que la disfrutamos y hablaremos de ella. Pero la intención de este encuentro, de esta conversación, esta línea argumental es sobre su obra y sobre todo su proceso creativo para circunstancialmente llegar a Tres noches en Ítaca, que es la última que está en activo, ¿no? Y que además en 2026, o sea, este año, en febrero, se publicó. La podéis encontrar, además, una edición preciosa, preciosa. Y tengo aquí algún otro en el que nos detendremos, y más calentito todavía es este libro de cátedra, en el que se publican pues La piedra oscura, que es la obra en la que los Javis se han basado en desarrollar con él como co-guionista la bola negra. De modo que lo que le corresponde es simplemente pues felicitarlo también, ¿no? Como co-guionista. Y aquí hay algunas otras obras como Ushuaia y En mitad de tanto fuego, por la que pasaremos también con los años correspondientes a la que le toque. Yo me voy a parar en que todo lo que yo había preparado para intentar guiar su currículum, su biografía, me ha venido, pues, lo tenía preparado, pero cuando he leído en la introducción lo que es la redacción de ese currículum, pues me viene mucho más concreto y, por supuesto, mejor expuesto que si yo lo digo y lo leo, así de claro.
Alberto Conejero López de Vilches, Jaén. Este mediodía hablábamos de dónde está situado, que está más cerca, de Úbeda, de Cazorla, de Bailén, está encendido, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Vilches está cerca de Despeñaperros, que es uno de los primeros pueblos, está la Carolina y luego está Vilches. Es una de las figuras más relevantes de la dramaturgia española contemporánea. Su doble perfil académico e investigador por un lado, creador escénico y gestor cultural por otro, le ha permitido ocupar una posición singular en el panorama teatral actual, en el que se distingue tanto por la excelencia formal de su escritura como por la profundidad ética y estética de sus textos. Dramaturgo, poeta y director de escena, su obra, premiada y ampliamente difundida en la escena nacional e internacional, se caracteriza por un rigor textual de base filológica y una intensa pulsión lírica que interroga la memoria, la identidad, el deseo y los afectos. Entre sus reconocimientos más destacados figuran el Premio Nacional de Literatura Dramática 2019 por La Geometría del Trigo y el Premio Max a la Mejor Autoría Teatral en 2016 por La Piedra Oscura. Designado en enero de 2020, Conejero asumió hasta 2023 la dirección artística del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, con una hoja de ruta centrada en la diversidad, la apertura, la descentralización territorial y el diálogo internacional. De su formación destacamos la licenciatura en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y el título de doctor en Filología por la Universidad Complutense, también de Madrid, con la tesis Poéticas de la Identidad en la Canción Urbana Greco-Oriental, del repertorio otomano al rebético. Y ya te preguntaré sobre el tema de doctor en religiones. ¿Viene de ahí? Sí, Eso es. Ha ejercido además una amplia labor docente, profesor titular de Escritura Dramática en la ESA de Castilla y León, profesor en el Máster de Estudios Avanzados de Teatro, ha impartido talleres en la Sala Beque, en el Nuevo Teatro Fronterizo y el Festival de Mérida, así como seminarios en Montevideo, en Budapest y en otros países, Grecia, Chile, Perú, Paraguay y Colombia. Hasta aquí llegamos. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Que es suficiente o no es suficiente? Bueno, lo que dice sobre todo es que he cumplido algunos años. Bueno, menos mal. Pues más he cumplido yo, estoy aquí también. Venga, Alberto. ¿Por qué? Lo de religiones que en todas partes aparece como tal. Es que es así. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, Paco, gracias por la invitación y a todas las personas que han hecho las gestiones pertinentes para que yo pueda estar aquí. Me vais a permitir que os tutee para que se me quiten algo de los nervios que tengo siempre al hablar en público. Y ciencia de las religiones. Bueno, yo acabé, mis estudios son Dirección de Escena y Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la rama de Dramaturgia. Al terminar empecé un año de Historia, porque es una de las pasiones que tengo, pero se me hizo como una montaña, 4 años de estudio y otra carrera. Lo dejé y de repente encontré este programa de doctorado que me apasionó, porque además, si te digo el alumnado, había 2 sacerdotes, el embajador de Andorra, 2 anacoretas místicos y andaba yo por ahí. Digamos que ese era el perfil del alumnado. Me pareció un programa apasionante y que respondía a las inquietudes que yo tenía como dramaturgo. Había asignaturas desde el sacrificio en el Mediterráneo antiguo a la muerte en la poesía francesa del principio del siglo XX, es decir, muy heterogéneo, y que permitía completar la formación desde algo que para mi teatro creo que es importante, que tiene que ver por un lado con la historia, con lo ritual y también con un deseo de trascendencia. Y por eso hice ese curso de doctorado que es Ciencia de las Religiones y oficialmente soy doctor en Ciencia de las Religiones. Pero no has profesado la... Bueno, sí. Hoy me has contado una cosa especial sobre una performance en el que comunitariamente terminaste. Bueno, mira, te cuento una... Cuéntalo anecdóticamente, vale, por favor. Os cuento una anécdota. En uno de los talleres de escritura, yo tuve un alumno que ha dejado los votos, da igual esto. Era sacerdote en ese momento. Y le pregunté en una de las sesiones de escritura, fulanito,
si un día vas a oficiar la misa y no tienes ningún feligrés, ¿puedes oficiar la misa? Y me dijo, no, porque no se da la comunión. Y dije, pues eso es el teatro también. Si no hay espectadores que recojan lo que se está haciendo en escena, si no se produce esa corriente entre lo que hay en escena y vosotros, el público, no se da el teatro, porque el teatro no es exactamente lo que sucede en el escenario, sino lo que sucede, esa corriente que sucede entre los espectadores y lo que hay en el escenario. Y justo comentabas, bueno, pues es una fechoría que hice. Empezamos arriba, ¿eh? Entonces, yo tengo un crítico que me detesta con pasión muy leal. Es muy leal en su odio. Lleva odiándome desde que yo salía esto del teatro, con unas críticas no solo a mí, pero bueno, las mías bastante feroces, yo diría que hirientes, sobre todo porque no me permiten aprender nada. Es muy difícil escribir una buena mala crítica. Es de las cosas más complicadas porque exige primero bondad, inteligencia, espíritu creativo de pensar cuál era el intento que ahí se producía o que se quería y que no ha ocurrido. Bueno, este señor me detesta con una pasión además muy elocuente, con una escritura muy volcánica, ¿no? Pareciera que yo hubiera, yo qué sé, quemado el pasto de su familia o envenenado sus pozos, no sé, me odia muchísimo. Y durante un tiempo esa crítica me hizo daño, hasta que, pasado un tiempo, dije, bueno, Alberto, ¿qué vínculo tienes con eso? Y decidí, invitado por la madraza, hacer una suerte de exorcismo. Esto que dice, que pide Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, que lo pide para el poema, y yo creo que también se lo debemos pedir al teatro, que es conjurar, exorcizar y reparar, ¿no? Esto que los griegos llamaban la catarsis, la limpieza, pues yo creo que reparar. Y lo que hice fue una suerte de performance a partir del mito de Medusa y Perseo, en el que yo en teoría era Perseo que iba a mirar de frente esa Medusa terrible. Y la propuesta terminaba con que realmente la Medusa era yo mismo, mirándome desde ese lugar tan fiero a través de este hombre. Pero la fechoría es que en el espectáculo yo imprimí todas las críticas en papel de pastelero, en obleas, y las leía, que era muy fuerte pasarse eso por el cuerpo, o sea, leer, y después de leer cada una de las críticas me las comía, me las tragaba, que es lo que hay que hacer con las críticas, pues, tragárselas. Y la última, como ya estaba empachado, porque eso es un papel muy seco, y no podía beber porque estaba en mitad le dije a los espectadores, vamos a compartir la última, y la fui con todo el respeto, por favor, pero la repartí y nos la comimos todos y todas. Un acto de comunión perfecto. Sí, con todo, por favor, con todo el respeto, sí, a la fe y el respeto. Porque con el tema siempre de escuela de espectadores, mira, en las factorías, todo lo que van trabajando los distintos grupos, el grupo específico de escuela de espectadores de factoría, vamos trabajándolo hasta llegar a una crítica final de la obra que últimamente uno de los periódicos de Málaga, Sur, nos lo publica. Hacer la crítica lo firman los espectadores, no nosotros. Entonces, claro, en Málaga, para bien o para mal, no hay críticos. Pablo Bujalance estuvo durante una época muy constante, pero posteriormente no ha habido, excepto alguno que repunta o intenta ir escribiendo. Bueno, pero hablando justo de que los espectadores, yo creo que son realmente a dónde va y de dónde viene todo lo que es la energía del teatro. La literatura dramática, y ya lo decía Lorca, ¿no?, es la poesía que se levanta para hacerse humana. Entonces tenemos algo que tú tienes aquí escrito, que es rescatado, que cuando escribes teatro convoca el encuentro con el imaginario de los espectadores, que es un previo a lo que va a suceder cuando se hace carne, ¿no? Sí, porque insisto en esta idea, es que el teatro sucede finalmente a los espectadores. Si los espectadores no quieren que suceda el teatro no sucede. De hecho, a mí me gusta y me da miedo esa fragilidad del teatro. A veces hacemos la misma función, el mismo montaje, porque la función nunca es la misma, y hay un público un día y se produce esa comunión, y al día siguiente no sabes por qué se ha movido. Quizás que hay 1 grado más o 2 de temperatura en la sala, o que suena un móvil, o que se produce una energía rara. Notas, dices, ¿qué está ocurriendo hoy?
que no respira la función. Esa respiración compartida a mí me importa mucho. De hecho, yo cuando escribo para el teatro nunca estoy a solas, aunque esté solo. Porque en cierto modo, cuando tú escribes oscuro, pues ahí ya está el iluminador. Cuando escribes silencio, dices, ojalá no suene un móvil en este momento. Cuando dices entra y sale, se hace presente el teatro. Pero sobre todo no estoy solo porque ya están los espectadores y espectadoras. Antonio Acto decía que él era el primer testigo de su época respecto a la obra. Y yo me pongo siempre como espectador delante de lo que estoy intentando. Primero porque yo no tengo nada especial y si a mí lo que estoy escribiendo me importa o me parece que hay algo valioso allí que está luchando por nacer, eso es que seguramente a otro semejante le ocurra igual. Porque en cuanto yo no tengo nada especial, pues si a mí me importa, quizá a alguien más le pueda importar. Y luego es verdad que me apasiona ese proceso por el que el espectador, en un arte que no tenemos los medios de representación, parece una obviedad, el cine, es decir, que nosotros sugerimos, invocamos, pero si salen dos actores o dos niños, con una sábana y la mueven con un ventilador y dicen, hoy el mar está bravo, si el público cree en eso, el mar ha sucedido. Porque esto es un pacto de cooperación poética, ¿no? Es un pacto en el que el público tiene que cooperar para que suceda. Y yo lo vivo con mi teatro, funciones donde se produce ese encuentro plenamente, que son inolvidables, funciones donde se produce un gran encuentro y alguna función he vivido donde no se ha producido ese encuentro. Y por último, si en un cine, una película, no hay ningún espectador, la película puede proyectarse, la idea de antes. Si en un teatro no hay un solo espectador, o los que están no desean que suceda el teatro no sucede porque el teatro finalmente son los espectadores. Y a veces, hablando con compañeros, y estas discusiones que son un poco bizantinas, el público, si está tan tematizado, pienso siempre que no hay que ser ni condescendiente, es decir, darlo todo, o sea, ni menospreciar la inteligencia y el corazón del espectador, ni tampoco ser tan hostil que es que quede fuera. Si el espectáculo no tiene voluntad de encuentro, ¿para qué lo estás haciendo? Y a mí me dicen, hombre, yo hago tal y me da igual si hay 5 o 20 personas. Y yo digo, no, yo quiero que el teatro esté lleno. No ocurre casi nunca, pero es el deseo de encuentro. Porque al final el teatro es una primera persona del plural. A mí eso me gusta. Su firma siempre es colectiva. Nadie puede hacer teatro solo. Nadie. La firma es colectiva de quien lo hace. Incluso aunque haya un bululú, lo que sé, digo, un solo actor, ¿cómo se llama? El brujo, él con todo él solo, siempre, pero le hará falta un regidor, un iluminador, un jefe de sala. Pero es que a mí me gusta el nosotros, que es... El teatro es eso, todos juntos. Y en este sentido, es verdad que es un fenómeno estético, es un arte, pero también es un fenómeno ético. Porque siempre es cómo estamos juntos, qué tipo de propuesta das al espectador, bueno, siempre está movido por esa dimensión ética. Y un apunte más personal, y cierro esta larga respuesta, perdón. Yo fui un adolescente, un niño y adolescente muy solitario y muy raro. Bueno, esto no ha cambiado mucho. Y cuando de repente, viniendo de la Casa de la Poesía, apareció el teatro, también fue un modo de, Alberto, esto te va a obligar a estar con otros raros como tú. O sea, te va a empujar a esa cofradía de averiados, digo averiados maravillosamente, entendedme, de averiados. Hay que estar un poco averiado para hacer teatro, o sea, hay que estar más averiado para ser un broker, pero para hacer teatro también. En todo caso, me permitía el encuentro. Y ese encuentro pues tiene algo de emboscada, a veces es fácil, a veces es difícil. ¿Cuántas amistades nos ha roto en una sala de ensayo? Entonces, así. ¿Y cuántas vocaciones no han pervivido la mirada, que es muy erosionante, vaya bien o vaya mal? Recuerdo, por ejemplo, una función, que no voy a nombrar cuál, mía, donde un señor de Albacete, bueno, da igual, ya lo he dicho, me busca en redes, me etiqueta y me dice, estimado señor Alberto, he ido a ver la función tal y le he buscado y le escribo para decirle que no me ha gustado.
¡Buah! El señor se tomó la molestia. Y eso hay que resistirlo, porque si tú escribes un poema o escribes una novela, tú puedes ver por el número de reseñas, de ventas, más o menos qué impacto tiene, qué aceptación, pero tú no estás ahí. Cuando hay una función y el público y el aplauso es así, y tú estás ahí, eso hay que... hay que tener una condición atlética para eso, y para lo contrario. Yo me recuerdo estar en Mérida, en mitad de 3.500 personas, o 4.000 o 5.000, no sé, no recuerdo, estaba lleno, sí, pues eran casi 4, no sé qué aforo tiene, depende, más de 3.500. Tú estás ahí sentado y dices, venga Alberto, tú has escrito parte de eso y estás ahí en mitad. Y además a los dramaturgos casi nunca nos conocen, porque bueno, y con lo cual escuchar los comentarios, tal, y hay que tener una condición atlética para esa mirada. Creo que los músicos lo entienden también, esto que estoy diciendo. Algunos quizás lo van a recordar porque en los inicios siempre de las primeras teorías, sesiones teóricas de Escuela de Espectadores, Alain Badiou, el filósofo, diferencia público de espectadores. El público es el público de cine y espectadores son los de teatro. Eso tiene más que hablar, pero ahora no es el momento, pero porque me lo he recordado. Y Lorca dice, el público que pase. Que pase, efectivamente, y al principio de todo, de la función. También tú ya has arrancado hablando de ti mismo cuando empiezas como rarito a escribir, pero tú dices también que tú escribes porque dudas. Sí, y de manera más prosaica, escribo porque tuve dislexia. O sea, mi relación empieza perdiendo pie con el lenguaje, con las palabras. Yo no podía leer, no me concentraba, no escribía bien, no podía pronunciar algunas letras, y mis padres con mucho esfuerzo me llevaron a un logopeda. Y ese logopeda les dijo, el niño tiene que leer y escribir. O sea, me recetaron literatura. Y mientras mis amigos, los pocos, estaban en la calle dando botes, o lo que sea, yo estaba copiando, escribiendo, leyendo, y ocurrió un día que esa rutina, que era médica en un primer momento, de repente dije, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando con las palabras? ¿Qué me está pasando? Que empiezo a leerlas y cada vez tienen más orden, me arrastran. Yo vivía en un barrio muy humilde del extrarradio de Madrid, llegados de Jaén, y de repente se me abrían mundos. Y desde ahí comprendí lo que nos hacen las palabras. Cuando no las tenemos, cuando las perdemos, cuando nos las arrebatan, cuando las prostituyen, cuando las abaratan, ¿no? Una frase te puede destrozar un día y te puede salvar la vida. No sé si os ha pasado que alguien te dice algo y aunque te diga perdón, dices, ya lo has dicho. Es que las palabras no tienen vuelta atrás, es tremendo eso. Las palabras, yo creo que hay heridas de puñales que tienen mejor pronóstico que algunas palabras. Y luego, la duda a la que nombrabas, Paco, porque yo creo que el teatro no es el lugar de las certidumbres. Uno de mis maestros, Mayorga, dice que el dramaturgo no debe imponer sus ideas a los espectadores en un escenario, sino provocar que se vaya con más ideas y con más dudas. Y aunque yo he hecho un teatro, y lo haré, a veces en el teatro de memorias, o de memoria histórica o documental, mi empeño siempre ha sido humanista, porque desde el inicio el teatro se ha distinguido de la religión y de la política, que daban verdades más absolutas o consoladoras, o programas de futuro más indudables. El teatro, si es un buen teatro, y tú estás viendo Antígona, que antes hablábamos, si no es maniquea la lectura, porque el texto de Sófocles no lo es, de repente puedes ver el mundo desde los ojos de Creonte y comprender el intento desesperado de detener esa escala de sangre. Y a la vez de que, perdóname, quien tiene que dar ejemplo es precisamente la realeza o la clase política. Si haces una ley y te la saltas porque eres la infanta, es un anacronismo esto, pero quien tiene que dar ejemplo es Antígona. Todos sabemos que ocurre... Bueno, no, da igual esto, no he dicho nada.
Pero bueno, cuando alguien que tiene que dar ¿no? ejemplo, no, ejemplaridad no lo da, pues es muy desasosegante para la polis, porque si roba la... En fin, entonces, que es un día también... Está todo con subtexto. Está muy profundo, muy profundo. Entonces, bueno, creo que para hacer teatro hay que dudar. Hay que dudar por muchas razones, para que se produzca la imaginación moral, es decir, yo soy Jasón, yo soy Medea, yo soy Antígona, yo soy Creonte, yo soy Yerma, yo soy Juan, yo soy la novia, pero también soy el novio en bodas de sangre. Dudo porque si voy a un ensayo y no dudo, le voy a hacer la vida imposible a mi compañero. O sea, hay que compartir imaginarios. Y para compartir imaginario hay que dudar de la propia... Una anécdota rápida. Haciendo la geometría del trigo, ensayándola en Vilches, en mi pueblo, Juan Vinuesa, que es un actor de Granada espléndido, ¿no? Lo siguiente, tenía un monólogo que yo consideraba de lo mejor escrito de la obra. Juan, qué bien que tú hagas este monólogo. Y Juan vino un día y me dijo, Alberto, este monólogo no tiene que ir en la obra. Mata el avance diegético. Y tenía razón. Me mostró una generosidad respecto, claro, porque otro, tal. Y eso es un actor excelente, que duda de si lo que está haciendo es pertinente o no, no para él, sino para ese barco común al que llamamos obra. Efectivamente, porque claro, es tu inconsciente, cuando estás escribiendo, estás pensando en el teatro, no en la literatura dramática de la creación, estás viéndolo en la escena. Esta respuesta es difícil, sí, no sé el tiempo, además me estoy extendiendo mucho, perdón, cortadme, que yo por timidez que hablo. A ver, la gente distingue, yo llegué al teatro por el lenguaje, y soy un gran defensor de la literatura dramática, de su dignidad, de su cuidado. Me enfado mucho, me enfadé con un ministro, he discutido con un ministro, de hecho, por esto. ¿Cómo es posible que España, país invitado a la Feria de Bogotá, y no haya ningún dramaturgo o ninguna dramaturga? En una feria de literatura iba antes, con todo mi respeto, ensayo científico, que digo yo que tendrá algo menos de literatura si es ensayo científico que una obra de literatura dramática. Es una literatura muy maltratada por su condición fronteriza, híbrida. No pertenecemos del todo a la literatura siendo literatura y todavía no somos teatro teniendo deseo de teatro. Y recuerdo una anécdota con un alumno de escritura que había puesto el verbo haber sin H y le suspendí ese ejercicio. Me dice, bueno, Alberto, pero si en escena no se ve que no falta la H. Y me pareció un buen ejemplo de la tensión entre la literatura... Y digo, pero tú eres un autor para el teatro. Estás escribiendo con las palabras, si tú no las cuidas, ¿quién las va a cuidar? Entonces yo escribo en un lugar que es rarísimo, porque escribo literatura dramática y tengo la suerte de ser leído, pero escribo pensando en el teatro. Y es rarísimo porque es una escritura que está llena de huecos. Además hay algo del peso de la literatura dramática. Una obra de 57 folios, ya sabes, cuando digo una obra de 70 folios dices, no has escrito para el teatro mucho, porque tienes que dejar huecos. Esa literatura tiene que ser una literatura, a ver si encuentro una imagen que sea menos, iba a decir más sencilla, que es más complicado. Tú preparas una fiesta, eres tú quien inicia una fiesta, pero esa fiesta se tienen que sumar mucha más gente para que la fiesta sea. Y al final es la fiesta que tú has imaginado de otro modo, porque la gente lo ha hecho mejor. Si tú ya sabes escribiendo cómo es la fiesta al final, no se da, de otro modo. La literatura es un mundo de posibilidades, el teatro de concretos. Nosotros no escribimos guiones técnicos, eso es una epidemia. Entra el actor por el lateral izquierdo, se para en proscenio y mira el foco, digo, perdona. Entra Juan corriendo de su casa y angustiado eleva la mirada, si quieres escribir eso. Es una literatura fronteriza que hay que cogerle el pulso para que sea literatura y a la vez tenga anhelo de teatro. Es como un náufrago que dice, sí, estoy en el mar, pero pertenezco a la tierra. Es que esta conversación se nos va a ir fuera de la idea que teníamos y habíamos hablado de seguir yo te sigo. Pero es que yo también me caliento un poco por el tema del concepto de la poética, de la literatura dramática y la poética de la escena.
Es que esa poética lo podemos meter dentro de lo que podamos hablar después, ¿vale? Sigamos. Sí. Ahí tenéis, bueno, por un orden cronológico, poco a poco, títulos en el que también cuando te he preguntado antes eso, tenía que ver con que todas las obras que aparecen en tu bio, en tu currículum, no todas se han montado, se han llevado a cabo, pero dime las que no. Por ejemplo, esta Fiebre, que fue la primera que tiene un Premio Nacional de Teatro Breve en el año 99, tú tendrías, no sé, 20, 21 años, por ahí, ¿no? Del 78 soy. ¿Se ha llevado a escena? Esta es la única que no. Ajá. La primera. Ajá. La única. Sí, pues mira qué fácil. Húngaros, que fue también premio, además tiene como un recorrido desde un teatro breve a un teatro ya completo, y además dentro de lo que es un ambiente universitario, de un ambiente de joven, ¿no? Y que es genial ser Premio Nacional de Teatro Universitario, es pasar por ese teatro universitario del que hablábamos en la última sesión con César Oliva, y en el que hablamos de todo lo que aportó en los TEUs, las aulas y todo el teatro independiente. Cliff, esta se ha montado, sí, quiero recordar que se montó por el ganador del premio Leopoldo Alas Mínguez de la Sociedad General de Autores de España, y Ushuaia, que unas están editadas, otras no. La extraña muerte de una cupletista contada por su perro, que me encanta el título, ni idea de esa obra, de esa Pues es función. preciso, porque he dicho una pequeña mentira y no voy a dormir. Esta tampoco se ha montado. Eso es lo que yo no he descubierto en ningún sitio. No, la extraña muerte de una cupletista contada por su perro no se ha montado. Ajá. Sí. Ushuaia sí. Y eso es ya un poquito más avanzado, 2014, ya ha habido un recorrido desde el año 2000 para adelante, y no te quiero preguntar sobre el tema del mismo. Y a partir de aquí, pues llegamos ya con lo que hemos empezado, ¿no? Con La Piedra Oscura, que es tu tercera obra. Pues húngaros, Ushuaia, como podemos ser Montgomery Clift, quinta. Entonces, quinta obra, sí. Sí. Entonces, bueno, sí. Ahí está la clave, ¿no? Rafael Rodríguez Rapón. Nos podemos detener un poquito aquí, Yo sigo tu guión. Es fundamental, sí, porque me interesa todo el tema Lorca, y mirar lo que viene después, una versión del Amor de Don Prelimplín con Melissa en su jardín, además de todas las versiones que también nos intentaremos detener lo que podamos en lo que tiene que ver con las 3 noches en Ítaca, que tiene que ver con tu formación griega, en el idioma y en los idiomas. Gracias por la aclaración. Entonces, ahí, sabéis, si lo leéis ahí, ¿no? Rafael Rodríguez Rapón era la última pareja de Federico García Lorca, y realmente es una historia muy especial y muy bonita, además de la obra, cómo se montó y lo que yo he visto de ella, esos 2 actores, ¿no? Y habla tú un poco. Bueno, pues La Piedra Oscura es la obra que me cambió la vida, no solo a mí, sino a mucha gente. Yo había, como has contado, tenido ya estrenos. Justo acaba de estrenar la primera versión de Cliff en La Pensión de las Pulgas, en la Casa de la Portera. Eran 2 teatros pequeños del centro de Madrid. Había tenido ya algunos premios. Había dejado el teatro unos años por la investigación. Había hecho la tesis doctoral. Estaba en Londres de doctor contratado en la Universidad de Oxford, pero me quedé en Londres porque el manuscrito, mi trabajo estaba en la British. Y un día vi a Ian McKellen haciendo Esperando a Godot, y otro día vi a Judi Dench haciendo una Fedra, y llamé al que había sido mi director de tesis y le dije: Pedro, sé que me has formado muchos años para acabar como investigador, pero he de regresar al teatro. Y me dijo, llevaba temiendo y también esperando este momento desde que entraste por esa puerta para ser mi discípulo. A la segunda persona que llamé cuando me dieron el Premio Nacional, después de mi madre, fue a mi director de tesis, para decirle, bueno, esto también es por ti. Y mucho de mi trabajo tiene que ver con esa investigación como La Piedra Oscura.
había una convocatoria del ministerio para escribir textos y yo dije, me gustaría escribir una obra sobre Rafael Rodríguez Rapún, porque yo había leído los sonetos del amor oscuro, siendo joven, me habían impresionado mucho, había leído un poquito sobre Rafael Rodríguez Rapún, lo poco que se había publicado, y dije, quiero escribir algo sobre este hombre. Y me dieron esa beca, esa ayuda, y de repente me reuní con Ian Gibson, el especialista en Lorca, uno de los grandes especialistas, y me dijo, mira, yo es que no sé más de lo que ya he publicado, ¿por qué no tratas de localizar a su hermano, a Tomás? No ha querido casi nunca hablar con la prensa, ni con los investigadores, pero hazlo. Y yo de la de aquella, que ya han pasado unos años, había unas páginas que creo que eran las blancas o azules, no recuerdo bien, donde tú pones el apellido de alguien y el nombre, podías ver el teléfono. Esto ya en épocas de stalker y protección de datos ya no será. Y yo vi T. Rodríguez Rapún y dije, este es Tomás. Entonces le llamé por teléfono, voy a intentar ser rápido, no me conocía prácticamente nadie, yo oí una voz muy gastada al otro lado del teléfono, le dije, me llamo Alberto, soy dramaturgo, me gustaría, si usted no tiene molestia, reunirme con usted para que me cuente sobre su hermano, pero ¿usted quién es? Me llamo tal, no le conozco, no, ni usted ni nadie, prácticamente. Y esa conversación, por ser rápido, me dijo, pero ¿tú qué quieres contar de mi hermano? Y le dije, mire, aún no lo sé, porque no he escrito la obra, pero intuyo que en la historia de su hermano hay algo que me puede ayudar a entender la mía. Y pensé que me iba a colgar, porque le dices esto a un señor de 90 años, que había sufrido además un ictus, y con una vida que ahora cuento rápidamente, pero se hizo un silencio, para mí el más largo del mundo, pero el que me cambió la vida, y me dijo, muchacho, cógete un taxi. Mira a ver si tenía dinero, y fui y aboceté unas preguntas. Llego a esa casa, me abre la puerta un enfermero que tenía, porque había sufrido un ictus, como os he contado, y lo primero que me dice, mira, no sé qué me vas a preguntar, pero yo no sé por qué sigo vivo. Me tiré de un tren en marcha que me llevaba a un campo de concentración. Como sabes, mi hermano murió con 20 y pocos años. ¿Qué quieres? Entonces hice las primeras preguntas y al cabo de 15 minutos le dijo al enfermero, él sí, a él sí. No sabía a qué se refería, pero a los segundos ese enfermero me puso en las manos los libros, las primeras ediciones de García Lorca, con los dibujos, las dedicatorias que Federico le había hecho a Rafael, esos libros que la familia había salvado de un bombardeo, porque la casa de Rafael fue bombardeada de la familia en el 37. Y esas conversaciones y la confianza de Tomás dieron a luz La piedra oscura, que es una obra que se mueve entre el documento y la ficción, porque todo lo que cuenta Rafael es cierto, pero su encuentro con Sebastián nunca ocurrió. Rafael muere desangrado en el hospital número 4 de sangre de Santander, pero yo no quería hacer un panfleto, es decir, que fueran dos personajes, digamos, del bando republicano, sino que imaginé ese encuentro con un muchacho joven del bando nacional que no existe, que se llama Sebastián. Esa obra se le leyó entera a Tomás, menos una escena o dos. Murió antes del estreno y se estrenó en el Centro Dramático Nacional. Ocurrió algo que nadie esperaba, en gran parte por el talento de Pablo Messiez, que la dirigió, y de Dani Grau y Nacho Sánchez, los actores que la interpretaron. Es una obra, la memoria del Teatro Paco, como sabes, es muy efímera, pero la gente aún la recuerda una década después. Va camino de las 14 ediciones, ha representado una veintena de países. Una vez una periodista con muy mala intención me dijo, no te va a pasar nada igual que esto. Y yo le dije, pues que tienes toda la razón. ¿Quién puede reclamar un prodigio así dos veces? Y con la escala que tuvo y el modo, ¿no? Ahí se toca algo que es muy raro que ocurra, ¿no? Y bueno, pues es la obra, ya se estudia, me escribe la chavalería por Instagram, porque está en algunas programaciones didácticas y entra en lo que antes era la selectividad, EBAU, PAU, como se llame ahora. Es una obra que ahora tiene nueva vida en La Bola Negra. Y bueno, pues es la obra que me acompañará siempre, siempre estaré agradecido a Tomás. Y cierro, cuando se produjo el estreno, fueron las sobrinas de Rafael y las sobrinas de Lorca. Era todo. Pero al acabar, las sobrinas de Rafael, que para mí son parte de mí, ellas han tenido la bondad, es familia para mí esa gente, y ojalá yo esté a la altura de ser familia para ellos. Me dijeron, mira, nosotras no conocimos a nuestro tío, porque claro, su tío muere en 1937, ellas nacen las hijas de Tomás tiempo después. Dice, sabemos que no es nuestro tío, no se parece a él, pero ha ocurrido algo
que es la vez que más cerca vamos a estar de nuestro tío. Y esa es la potencia del teatro, que durante la piedra oscura se invocó a su tío y ellas estuvieron con él. Qué bonito. Bueno, ahí está algunas de tus versiones de la Odisea, el texto de Rinconete Cortadillo también. Y luego saltamos aquí a Los días de la nieve, que fue premio Lorca como mejor autor. Otras versiones, esto es cronológico todo, por eso va mezclando títulos propios con las versiones, que no es poco. Versión A, Electra, Ballet Nacional de España. ¿Cómo se te viene esa propuesta? Antonio Ruz, que es de Córdoba, es un coreógrafo. Yo soy muy admirador de muchos, pero sobre todo de Luz Arcas, que es malagueña, que es de acá, y de Antonio Ruz, que es de Córdoba. Son coreógrafos contemporáneos. Y Antonio Ruz lo llama el Ballet Nacional de España. Antonio Ruz es coreógrafo invitado del Ballet Nacional de España. Y como corrió la voz de que soy experto, que sea algo de tragedia griega y de mundo griego, y le gustaba mi trabajo, me dijo: oye, Alberto, ¿tú quieres hacer una Electra conmigo? Y yo, con el Ballet Nacional de España, dije: adelante. Y fue una experiencia maravillosa, uno de los trabajos de los que me siento más orgulloso, de esa Electra, que tuvo menos vida de la que debiera por cuestiones, pero poder verla en Mérida, en el Teatro de la Zarzuela, en el Teatro Real, o sea, fue realmente una experiencia espléndida. Y casi de continuo, Troyanas también, ¿eh? Sí. Seguido, ¿no? Muy sí, continuo. sí, le he dado mucho a lo griego. Ha sido Troyanas con Aitana Sánchez Gijón, Alba Flores, para el Festival de Mérida. Y luego sí que Fuente Ovejuna es un cambio que tiene su correlación hoy día con un monólogo que está al final de tu currículum, que está ahora mismo, no, en julio va a estar en Almagro, y que tiene que ver con el personaje principal de Fuente Ovejuna. Sí, yo hice una versión de Fuente Ovejuna para la joven compañía de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y yo hice una versión, no una adaptación, una versión de Fuente Ovejuna cuando se toca un clásico, ¡opa! Y yo cometí no un error, pero como cierto desborde de principiante, de versionador. Y es que toqué el monólogo de Laurencia, que es el monólogo que todo el mundo está esperando. Y de repente quité la estrofa, hice varios cambios. En Fuente Ovejuna, por ejemplo, como eran chavales, por ejemplo, el padre de Laurencia, en vez de ser el padre, era el hermano mayor. Y pensaba que tenía también que era a favor de obra, que fuera el hermano mayor. O sea, eran chavalinos. Pero toqué la estrofa que decía: maricones, mujerzuela. La gente está esperando. No es verdad, ángel de amor, ser o no ser, y los maricones de Laurencia. Entonces, quité esa estrofa por razones que no son las que dijo la crítica, y porque Laurencia era un personaje que me caía muy mal. ¿Por qué? Porque Fuente Ovejuna no se levanta. Violan a Jacinta, violan a mujeres de la plebe, pero hasta que no tocan a la hija del alcalde no pasa nada en Fuente Ovejuna. Y esa era mi versión, quizá por venir de donde vengo. Y se lió parda. Entonces me obsesioné con Laurencia. ¿Esto de qué año es? 2017. 2010, mira, 10 años de obsesión, sí, casi, 10 de las obsesiones. Y dije: voy a escribir un monólogo sobre Laurencia. Voy a hacer una secuela, lo que llaman en inglés, que es horrible, spin-off, pero secuela. Con una Laurencia a punto de fallecer, muchos años después, contando desde su punto de vista Fuente Ovejuna. Se lo di a Ana Wagner, que es una actriz espléndida, y se enamoró del texto y se estrenó en la Sala Tirso, y ahora va a Almagro. Ya lo sabéis, podéis ir a verla. Si habéis comprado entradas, sí, ya no hay. Y bueno, y Leonora también está rodando, ¿no? Ahora mismo. Sí. Bueno, sí, vamos a dejarlo para después. Yo sigo tu guión. Sí. Bueno, después de esto tenemos aquí a Todas las noches de un día, que también fue premio de la Asociación de Autores de Teatro, Jesús Campos, y luego las versiones de Medea, La Tempestad. Ahí entra en Medea ya Lluís Pascual por primera vez, ¿no? Primera de dos. De dos, sí, eso de es. Dos. Sí. De dos. Un montaje maravilloso con una actriz catalana espléndida, Emma Vilarasau. Mi primera vez entero en catalán, en el Llura, que también estaba muy orgulloso de mirar un motor andaluz de Jaén ahí en catalán en el Llura, y fue una experiencia maravillosa, sí. Y todas estas, todo el teatro
griego, explica tus versiones en torno a la manera de darle la forma de la contemporaneidad respecto. Se han hecho muchas Medeas, se siguen haciendo Medeas y Antígonas, pero ¿hay alguna línea común entre las distintas que hemos mencionado? Bueno, es complicado porque un versionador suele trabajar de acuerdo con el director o directora de la obra. Yo recuerdo una vez, mira, voy a poner el ejemplo de Troyanas rápidamente. Troyanas es una obra que es el coro. Troyanas no tiene apenas acción, es el reparto de las, como sabéis, el reparto de las mujeres es un treno, es un lamento. Tiene el descubrimiento del asesinato, es un destripe, pero ya conocéis Troyanas, de Políxena, y aquí le toca a cada una, pero poco más. No ocurre el agón entre Helena y Menelao y poquito más. Claro, de repente me dice Karma Portacelli, no podemos tener coro. Yo tuve que rehacer el coro para dárselo a las 6 actrices que había por producción. Y de repente la crítica, Conejero ha quitado el coro. Y yo pensaba, ojalá yo tuviera potestad para poner y quitar coro de 200 personas, 300. Esta es también la difícil posición de un versionador. Claro. En el caso de la Medea de Lluís Pascual, teníamos claro que queríamos una Medea más contemporánea, utilizamos la de Eurípides, la de Séneca y la de Heiner Müller, y luego textos míos, muy centrado en Jasón, Creonte y Medea, en ese triángulo. Y cada versión te pide algo. Yo lo que intento es ser un servidor de dos tiempos. No tener tener mucho respeto para el material de partida, que a mí me apasione, sabiendo que el tiempo ya lo ha tocado. A veces, ¿por qué has tocado esto? Digo, yo no toco, o sea, primero, estamos haciendo teatro en teatro sala italiana. Usted no está en un teatro griego, no se está haciendo un griego clásico, no hay coturnos, no hay periquícloma. O sea, todo se ha modificado ya aunque usted no lo toque. Pero a veces la gente, y yo lo entiendo, Paco, tiene su cree lo que es un clásico. Claro. Tú no has hecho Antígona. Digo, ¿qué Antígona me hablas? Esto no es Esquilo, esto no es Edipo, digo. Y es complicado. Yo he tratado siempre de tener mucho respeto al material originario y mucho respeto al espectador. Cuando hablas de originario, ¿te refieres en qué idioma? ¿Ya traducido? No, en griego clásico. Eso. Sí, eso. Sí, lo he hecho desde el material mejor original. Imposible. Bueno, es que si no hay que pagar a los... Lo digo también, que a veces no se hace, pero es que los traductores, si agarras una traducción, hay que pagar a nuestros traductores. Claro. Entonces, bueno, no es por no pagarlos, pero si tú estás pagar capacitado, que me ha salido un no, sí, un pagarles. Sí, y que cuando traduces, aprendes que es el texto. No eres el mismo si traduces un texto. Y la geometría del trigo, que es el Premio Nacional de Literatura Dramática, te llega a posteriores de hacer estas versiones y la escribes ¿por qué? La escribo porque tuve un fracaso colosal en una obra que yo creo que es de mis mejores obras, pero tuvo un montaje complicado. Yo venía de la Piedra Oscura, sabía que lo siguiente que hiciera era... pero no sabía cuánto. Y además es que el montaje era frágil. Luego hay gente que me dice, Alberto, si era una maravilla, me encantó, era fantástico. Y yo, ¡ay, el recuerdo lo que hace! Y de repente, pues, te dejan de llamar los teatros y los productos. Te tropiezas una vez en el teatro, te tropiezas dos. Yo recuerdo a Tennessee Williams, que fue al despacho de un productor con la nueva obra. Le dijo, no, porque usted ha tenido 2 fracasos seguidos. Y digo, bueno, pero soy el autor de un tranvía llamado Deseo, El Zoo de Cristal y La Gata sobre el Tejado. Dijo, no, eres el autor de tus últimas obras. Injusto, pero es así el presente, ¿no? Es como de poner modas y tal. Y como nadie quería producirme, me agarré a unos amigos del alma y digo, mira, yo quiero seguir haciendo teatro, me los llevé a mi pueblo, a partir de una historia que me contó mi madre. Empezamos a ensayarla, no sabíamos siquiera si encontramos cómo íbamos a hacerlo. El CDN vio el texto, Ernesto Caballero, quiero nombrarlo, nos programó. Fue premio nacional. Para mí es de las obras más importantes. De hecho, ahora estoy con el guión, a ver si es lo siguiente, para el cine, y muy rápido. Es una obra que nace de Jaén. Vengo de una provincia muy maltratada, muy olvidada, muy castigada por unos y otros. Aquí da igual que sean tirios, troyanos, rojos, azules, no nos han cuidado, lo tengo que decir, ninguno. Con muy poco teatro y está muy poco en el imaginario.
Tú piensas en Jaén, piensas en Olivo y poco más, y las ciudades renacentistas. Y yo quería escribir una obra de mi tierra. Yo no tengo ningún muerto en Madrid, los tengo todos en Jaén, en Vilches. Y quería escribir algo muy ligado a mi tierra, a su pasado minero, a ese recuerdo de mi madre. Y cuando pasó todo esto del Premio Nacional y todo el jaleo, de repente me llama el alcalde de mi pueblo, me dice: mira, Alberto, que hemos pensado que ese lugar del que tú hablas, que no tiene nombre, un lugar que se menciona en la Geometría del Trigo, que lleve tu nombre. Pues desde ese mirador, que no es un mirador, es una suerte de ermita que mira ahí, se ve el cortijo en el que mi abuelo analfabeto cuidaba las ovejas del señorito. Y yo miro ese cortijo y digo: ojalá, abuelo, supieras que tu esfuerzo, en cierto modo, está aquí. Que uno de tus nietos, gracias a tu esfuerzo, tiene el lenguaje que tú no llegaste a tener. Bueno, una vida más cómoda de la que él tuvo. Más que cómoda es la poética del lugar, la poética de las raíces y la poética después de estar ahí en medio de una serie de versiones, generar una obra que sigue todavía, que va a tener trayectoria. Y aquí, en El sueño de la vida, madre mía, con lo que a mí me gusta, por favor, ya comedia sin título, el público hace que pasen 5 años, ese atrevimiento o esa llamada o esa... ¿cómo surge el terminar o intentar coger ese espíritu del primer acto de Comedia sin título y tirar para adelante? Pues esta fue otra polémica. Ahora que estoy repasando contigo, ha habido algunas buenas. En realidad, yo nunca dije completar. Dije diálogo. Pero tú le dices a un periodista diálogo y el titular es: Alberto Conejero completa la Comedia sin título. Cuando esto no es pintar encima de las meninas, es tener un diálogo de una escritura que yo sabía que nacía derrotada. No sé si conocéis ese arte japonés que con hebras de oro restaura las vasijas rotas. Yo lo que hacía era al revés. Solo tenía unas cuantas hebras, que eran ese primer acto, y proponía mi barro para intentar hacer algo completo. Bueno, pues se armó la tremolina, porque cómo se atreve a tal. Luego ha habido otras versiones que dialogaban, como la de Marta Pazos, pero no se ha liado. Nada, no pasa nada. Y bueno, pues con todo, pues volví a trabajar con Nacho Sánchez, Lluís Pascual en el Teatro Español, y fue una aventura maravillosa. Y la primera vez que yo publiqué en cátedra fue El sueño de la vida. Una anécdota, hablando de los críticos, mis queridos amigos. Un crítico dijo: menudo título de mierda, literal, ha escogido Alberto para su continuación, cuando el título era de García Lorca. Así que Alfonso Armada... La revista Godot dice de la obra: es una obra de teatro que siempre estará por escribirse. Esa es su potencia. Y tú dices: y yo no he pretendido clausurarla, pero durante años me asomaba a la última línea del manuscrito como quien se asoma a la marea porque oye una voz que lo llama desde adentro. Eso es lo que tú dijiste en ese momento en la revista Godot. No me hicieron caso. Y os recomiendo que veáis el documental que está en YouTube de Empuñando el alma, ensayos con Lluís Pascual, que en uno de los grupos de Escuela de Espectadores la hemos visto, porque en los ensayos fue el montaje maravilloso. Y además implicado Lluís Pascual absolutamente, porque él es lorquiano, o Lorca en vivo y en sus puestas en escena. Y llegamos aquí a la didáctica, a la metodología, al mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Aquí está el libro, os lo recomiendo, que si no habéis visto La función, que lo compréis, lo leáis y veréis esta obra que sigue en funcionamiento, que siguen haciendo 4 años después. Sí. 4 años después, teatro documental de objetos, teatro. Sí, La piedra oscura estaba entre la ficción y el documento. El mar está más cerca del documento, aunque tiene una parte de ficción. Nace de mi encuentro con Xavier Bovés, que es un maestro del teatro de objetos, y es mi homenaje a los profesores y profesoras, a la gente que nos ha enseñado algo. Que claro, yo soy un hijo de la educación pública, fueron los maestros y maestras los que formaron lo que soy, y es una obra que estrenamos en el Teatro Nacional de Cataluña en el 2022.
no habíamos vendido una sola función. Vender es, bueno, sí, no habíamos vendido una sola función. Me dijo Xavi, vamos a hacerla y veremos. Y seguimos, ahora nos vamos a la India con ella, a hacerla a la India en noviembre. La hemos hecho en Ecuador, en Portugal, en Chile, y nos vamos ahora a la India. Y decir que en Málaga se programó en Marbella. Quiero nombrarlo porque es el único sitio de Málaga, de la provincia, donde se ha visto el mar, y agradezco mucho que se programara. Pero en la parte esta de la historia, lo que complementa es el compromiso de ese maestro y la verdad, la esencia de esos tantos y tantos maestros que en los 80, en los 90, en los 2000 han seguido con la innovación educativa e intentando hacer una escuela activa, asamblearia, democrática, fundamentalmente, y que de ahí a otras cosas ya no es lo mismo. Realmente esos maestros y maestras, unos y otros de ideologías muy distintas, aquí quiero ser cauteloso con las palabras. Cuando hablamos de los maestros republicanos, es que la república no era una ideología, era un sistema de representación, es decir, había maestros más de izquierda, más de derechas, o sea, los maestros republicanos eran todo lo de la república, que es a veces el lenguaje. Y hubo un intento muy fuerte de la Segunda República por mejorar la enseñanza, la educación desde un punto de vista laico, por los derechos de esas niñas, por llegar también a esos pueblos. Y Antonio Benalles, que venía de Monroig, pero que se formó como maestro en Madrid, elige ese pueblo de 200 habitantes cuando llega allí, y llega y de su bolsillo paga una imprenta maternal, una prensa metálica y un gramófono, y hace de esos niños y niñas autores, les da autoridad, no les convierte solo en receptores de la literatura, sino en hacedores de literatura. Y esa operación, hacer que los niños y niñas imaginen, entregar imaginación, es una de las tareas de los maestros y maestras. Permitir que los niños y niñas tengan posibilidades de futuro. No decirles tú tienes que ser, sino abrirles posibilidades. Y como es conocido, y muy rápido, en enero del 36, el maestro, pues él venía de Monroig, un pueblo con mar de Tarragona, les dice, oye, ¿y el mar? Y los niños dicen, no lo hemos visto. Y en vez de decirles, pues nada, les dice, ¿por qué no escribís cómo imagináis el mar? Y en esa propuesta ya empieza a aparecer el mar. Y los niños escriben el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que es un cuadernito que es pura poesía. El maestro en julio les promete que les va a llevar al mar, por eso no se va de Burgos en julio, que se iba a finales de junio, se produce la sublevación y el maestro es asesinado. Es uno de los primeros maestros asesinados, dentro del horror de nuestra guerra, ¿no? Y de la catástrofe que es para unos y otros. Y con todo, esta obra de teatro es una obra humanista donde lo que se ve es esa vocación, ese entusiasmo, ese proyecto humanista, esa escuela. Y es una obra que pensábamos que, bueno, no sabíamos cuántas funciones íbamos a hacer. Llevamos 4 años con ella por el compromiso de todo el equipo, y nos ocurrió, la hicimos en Quito, en el Teatro Nacional Sucre, y pensamos cómo va a funcionar esta obra aquí en Ecuador, que habla de Burgos y de tal, Es de las funciones más especiales que yo he tenido en la vida. Hay muchos niños ahí que no han visto el mar tampoco, estando en Quito, ¿no? Y es para mí una obra muy, muy importante. La edición es bellísima, es de las más bellas. Marina Garcés, con su libro Escuela de Aprendices, fue también una parte que te inspiró, que te completó naturalmente todo el concepto de educación en todos sentidos. Y ella, pues la tienes aquí en su prólogo, y me gustaría cerrar este poquito con el final del prólogo, en el que escribe: he tenido la sensación de que con esta obra el público deja de ser público y se convierte en una comunidad herida y a la vez unida por sus memorias y por sus silencios, por sus sueños y por sus cansancios, por sus miedos y por sus convicciones. Esto significa que el tiempo no está clausurado. Las promesas incumplidas mantienen abierto el tiempo y lo convierten en un puente entre los pasados y los futuros para quienes no están dispuestos ni a claudicar ni a rendirse. Para mí es muy emocionante, la verdad. Lo es.
y sobre todo porque llegando dentro de poco a la parte de Tres noches en Ítaca, un poco está todo ahí también, está seguro ahí. Después, en mitad de tanto fuego, este relato entre Aquiles y Patroclo, y ya por último, Leonora y Laurencia, de la que has dicho ya algo, y Leonora Carrington. Bien, rápidamente, y siguiendo tu guión, yo tuve un tiempo, esto es más personal, pero si no, no es honesto, en el que no pude hablar con mi madre. Fue un año de mucha angustia para mí, no poder hablar con mi madre. Y nacieron 3 obras que tienen que ver con la ausencia de la madre. Nacieron Leonora, Laurencia y Tres noches en Ítaca. En Tres noches en Ítaca yo exorcizaba mi mayor miedo, que es que mi madre muriese y yo no hubiera hablado, o sea, que no, o yo mismo, o que muriese yo y nos fuéramos sin perdón. Y de ahí nace también Leonora Carrington, sobre esta pintora maravillosa que interpreta Natalia Huarte, que es un montaje, bueno, ya no voy a, se anuncia ya el día 5, volvemos a Madrid, abrimos la temporada de la Abadía, después de haber estado en Conde Duque, estamos girando con ella, es un montaje del que yo estoy muy orgulloso, para mí ha sido un salto muy grande como director, y trabajar con Natalia Huarte ha sido un regalo porque es una actrizaza. Y Entre tanto fuego, que me ha autorizado Juan a decirlo, llega a Málaga en julio, va a estar programada aquí en la ciudad, y Rubén de Guía justo el día antes de irse a hacerla a Bogotá, a Colombia, y es un monólogo donde Rubén está espléndido. Pues llegamos al porque al principio pensamos en que venir aquí, a que vinieras aquí, a Tres noches en Ítaca. Aquí está también el libro, también una edición preciosa, bonita, y hay aquí una parte, casi en el final de la función, en el que Ariadna, Penélope, Helena, que hermanas, ¿no? Qué nombre, sí. Y la madre Alicia y 3 nombres claves, ¿no?, en toda tu literatura de formación, de investigación. Y dice, por un lado, Penélope, son los alumnos de mamá. ¿Quiénes? ¿Qué alumnos? Dice, logré localizar a uno y se están avisando los unos a los otros. Mamá se carteaba con alguno de ellos, muchos ya de nuestra edad, claro, con sus familias y sus hijos, sus hipotecas y sus implantes capilares, pero que no habían olvidado a Alicia, su profesora, gente a la que las clases de griego clásico en ese barrio del extrarradio de Madrid le cambiaron la vida para siempre. Mira, está esta de aquí, es de un autor de teatro, aquí está el nombre. ¿Te suena? Alberto. No, no mucho. Y dice, usted nos preguntó el primer día de clase, ¿cómo reconoció la nodriza a Odiseo cuando regresó a Ítaca después de 20 años? Ninguno supo contestar, y usted se enfadó. Les tiró el borrador. Eso es cultura general, nos dijo usted. ¿Cómo vais por el mundo sin saberlo? Pensamos entonces que usted había perdido la cabeza. Le pido disculpas. Con el tiempo comprendí, señorita Alicia, que usted nos consideraba dignos de todo ese pasado luminoso. Con el tiempo comprendí que usted quería para nosotros, los hijos de los obreros, de las limpiadoras, más posibilidades de futuro. Siempre se trató de eso, de un futuro más digno. ¿Verdad, profesora? Bueno, ¿es Alberto? Sí, no sé qué pasó aquí en Madrid cuando decía Alberto, no me suena de nada, el público se reía. Bueno, yo no soy muy amigo de la autoficción, de ser yo el sujeto de la obra, pero aquí no quería esconderme. Existió una Alicia en mi prosario clásico, la anécdota es verdad. Quizá lo del borrador no lo tiró y es un poco una exageración, pero sí que se enfadó. Y fue una persona que a mí me cambió la vida, porque me hizo amar todo, me hizo amar a Homero, a Eurípides, me hizo sentir que era digno de imaginar, que eso de la Ilíada no era un rollo, sino que yo podía habitar ese mundo. Y llevaba años deseando escribir una obra sobre ella, ocurrió lo de mi madre, y también yo quise, con esta obra,
entregar una obra, es difícil encontrar el término, no quiero decir más popular, pero sí que la pudiera ver gente muy distinta, que tuviera algo de humor, porque cuando uno empieza a perder gente y se muere la madre de la persona que amas y se mueren amigos y de repente uno descubre esa risa que es como un salvavidas, ¿no?, en los sanatorios y en la sala de espera, comprenden también que el humor es un pasamanos ante los abismos que nos pone la vida. Digo, yo quiero escribir una obra donde la gente se ría un poquito viendo mi teatro, que venía de unas intensidades y he vuelto a ellas, pero bueno. Y de ahí nace 3 noches en Ítaca. La carta la rehice durante los ensayos, es un poco distinta a la que tú se la reparte a las 3 hermanas ahora, se la van pasando. Y es un homenaje a mi profesora Alicia, que no he logrado encontrarla. Yo creo que seguramente por el tiempo pasado habrá fallecido, porque estaba a punto de jubilarse. Y es que era la más cuerda de todo ese instituto. Una mujer excéntrica al principio, pero que era la más cuerda. Y me alegra mucho la aceptación que está teniendo en el público 3 noches en Ítaca, porque es Alicia, que además es Julieta Serrano, la voz que se escucha cuando que yo le llame: Julieta, sé que ya no estás, que estás retirada, pero por favor, ¿puedes grabarme esto? Y dice: si tú vienes a casa lo grabo contigo. Y claro, estar en casa de Julieta Serrano, que te están hablando de Agustín Gómez Arco, estás hablando de gente con la que trabajó, de Almodóvar, y tú estás ahí, la estás escuchando leer Ítaca de Cavafis, con toda esa humildad y ese cuerpo de: Alberto, ¿lo estoy haciendo bien? Y yo con las lágrimas: ¡sí, Julieta, maravilla! Pues no voy a corregir yo nada, Julieta Serrano. Y de ahí nace 3 noches en Ítaca, que es de momento, sí, mi última obra. Sí, digo, ¿qué he hecho en los últimos meses? Sí, es tu última obra. La penúltima. No siempre la penúltima. Siempre la penúltima, que si no... Pero de todas maneras, volviendo al punto central de esta función, por favor, Yolanda, por favor, Víctor, ponte de pie, por favor. Es un pequeño regalito que te vamos a hacer algunos de los... Van a leer para todos una parte del título que tanto nos suena en la memoria histórica de la música, de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los letrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y con toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Os puedo tutear. Habéis hecho algo complicadísimo. Levantaros de entre el público y muy generoso. Gracias. Y qué poema maravilloso. Maravilloso. Y pensar que lo escribió un hombre que trabajaba en una oficina, con una oficina muy gris, que no había estado en Ítaca. Y que en esa oficina de un trabajo enajenante imaginó su viaje a Ítaca, Constantinos Cavafis. Esta función muchas y muchos la habéis visto
y por ese motivo de Escuela de Espectadores, sois también vosotros los que podéis preguntar cuando queráis. En cualquier momento paso yo el micrófono y preguntáis sobre la misma. En este caso, yo me centraría también cuando dice Federico García Lorca, hay que recordar hacia mañana, porque esta mujer, esta Alicia, que ya aquí se puede decir perfectamente, se marcha, abandona a sus hijas o a su familia o a su mundo y vuelve a su ser, no al lugar desconocido que pueda ser esa isla, esa Ítaca o otro sitio. Las ganas que nos dan a muchos de decirnos, me quito de en medio, desaparezco, y ahí os quedáis todo con las responsabilidades, los compromisos. Pero esa valiente Alicia, esa valiente profesora de griego, ¿no?, que puede estar en cualquiera de los que no queremos quizás abandonar nuestras responsabilidades, pero sí llegar a un mundo previo de lo que es ese futuro que puede ser el mañana. Es todo un ejemplo de vida. Yo quería escribir una obra sobre el derecho a renacer en un cuerpo más viejo, que tenemos todos, porque yo creo que hasta el final la partida no está dada, y además en el caso de la mujer, porque la función tematiza algo y dice, bueno, las abandonó, tenían más de 20, es decir, yo creo que los padres también tendrían que tener cierto derecho a independizarse de los hijos. No solo los hijos de los padres, porque hay veces, digo independizarse, entenderme, a poder tomar decisiones que vayan también de cara a su propio deseo. Esa idea sacrificial, yo quiero que mi madre sea feliz, que viaje, que vea mundo, ¿no? A veces estoy en casa y de repente encuentro una anécdota un poco vergonzante, pero es verdad. Como ya la conté en Murcia, pues ya me metió la pata. De repente estoy en mi casa y no me apañaba con la plancha, tenía un acto, medio tal, y llamé a mi madre con la idea de, mamá, venme a planchar la camisa, con 40, y escucho, mamá, ¿cómo se me dice? Hijo, bien, un poco cansada, ¿qué quieres? Yo, que te quiero, mamá, adiós, pap. Y comprendes como, ¿no?, las madres y los padres nunca dejas, pero hay algo del gesto de Alicia que yo consideré quijotesco, de convertir la literatura en el centro de la vida. Una mujer que vivió subordinada en un matrimonio terrible, de infidelidades, sufriendo el desprecio de los compañeros de claustro, de un alumnado que considerase inútil, pues morirse en un lugar hermoso, después de una vida difícil, ¿no? Con cierto sacrificio, por supuesto. Y ese era el gesto también. Hay una potencia política en la obra, en esa emancipación de Alicia, ¿no? Porque creo además que, decidme si estáis de acuerdo, que de repente los matrimonios se separan, el hombre se va y no abandona a la familia, pero se va ella. Claro, la obra está medida para que no es que las dejara con 18 años, es que Ariadna ya estaba en Estados Unidos, es decir, bueno, que a veces todo el mundo tiene derecho a hacer su vida menos una madre. Y de eso también habla Ítaca. Sí, además, bueno, está claro que como profesora de griego, sus nombres, Ariadna, Penélope y Helena, pero cuando la escribe y creas esos personajes con sus nombres, ¿estás siguiendo algún parámetro? Porque yo intentaba seguirlas a ellas si la referencia de Ariadna tuviera lo que era Ariadna en su espera, en ese hilo. Lo dice ella, estoy dentro de mi propio laberinto. Sí. Ariadna está perdida en un laberinto donde cree que el Minotauro siempre son los otros, aunque es ella misma. En el caso de Penélope, juega esa cosa de la esposa fiel, que trabaja en una fábrica de telas en ruinas, como Penélope que tejía y destejía, ¿no? Que se pregunta qué es la felicidad. Hay un verso que dice, Penélope, sal, el mar también te pertenece. Y yo quería, de Olga Novo, la poeta gallega, y yo quería que Penélope pudiera salir para poder regresar con su marido, ¿no? Ella tiene, no son spoilers, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esta suerte de aventura y decido regresar, ¿no? Y luego está Helena, que es la que es la menos clara. Helena está presa de lo que los demás dicen de ella, porque es actriz. Como Helena está presa de su propia belleza, ¿no? Y por eso esos nombres. A veces no obedecer. Es como si te llamas Bernarda, pues ya tienes la mitad de la obra hecha. O Antígona, que es la que se opone a los padres, a los progenitores. Eran nombres parlantes. Yo quería jugar también un poco con el personaje tipo.
que no sé si esto se ha entendido bien, pero quería hacer una obra que rozara el personaje tipo, ¿no? Ariadna la científica, Penélope la ama de casa, Maricuarzo, o sea, y luego darle la vuelta. Darle la vuelta para que de repente Penélope, el viaje que tiene, ¿no? La dignidad de ese personaje, y quería hacer una obra de señoras. Me apetecía mucho hacer una obra de señoras, sobre todo el personaje de Penélope. Es decir, a veces el teatro habla solo de cosas que nos importan a la gente del teatro, ¿no? Y yo quería hacer una obra de las amigas de mi madre. Quería hacer una obra mirando el mundo, porque yo soy un defensor. Yo no escribo para habilitar, para habitar otras posibilidades del humano, no para contar mis rollos macabeos, sino porque yo escribiendo pues soy un pirata y un ladrón y un arqueólogo y un criminal y un santo, pues como todos los autores, creo yo. Y yo quería ponerme los zapatos, hacer ese ejercicio de imaginación moral. Por ejemplo, cuando escribí Los días de la nieve, pensé tanto en mi abuela, tanto escribiéndolo, tanto, ¿no? Y aquí pensé mucho en mi madre, en mi profesora de griego, en esas mujeres, ver el mundo desde ella, que es una de las facultades del teatro, si está bien escrito. No juzgar, sino comprender, ¿no? Decir, bueno, y además es una escuela de imaginación moral y de imaginación compasiva. Decir, oye, yo quería que esta obra, porque son todas muy torpes, digo, es una obra más dura de lo que parece. Elena es alcohólica, Penélope con esa crisis con el marido, se podría decir adúltera o infiel, o tiene esa canita de aire, siendo más tal. Y Ariadna es una mujer muy dura de carácter, son personajes con una avería muy grande. Y a la vez, yo creo que el público las quiere, que las comprende, que las acompaña. Y cuando Ariadna, por primera vez mira el cielo, que ya ha estudiado como una científica, pero al final de la función mira al cielo, y ese cielo ya se ha transformado, porque ya es el cielo donde necesita que esté su madre, es decir, que se ha conciliado en ella el pensamiento científico con el pensamiento trascendental o literario, o no sé cómo llamarlo. Humano, quizás. Humano. Bueno, los científicos son muy humanos, pero... Ya, pero... Sí, bueno, sensible. Ese es el viaje de la obra, ese es el viaje de Ariadna, ¿no? Y es una obra que a mí me importa mucho, agradezco mucho que estuviera programada aquí en el Cervantes, además creo que tuvo buena entrada y que fue una función preciosa, eso me han dicho las actrices, que os mandan un abrazo. Y es una función donde yo quería hacer un teatro, sí, más popular. Y la gente dice, bueno, Alberto, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Comedia más? Digo, sí. Hay en la transversalidad de muchas de tus obras, y aquí también, el concepto de teatro de la ausencia, de las ausencias. Es siempre esa memoria y esa forma de volver, porque claro, para mí, Alicia termina estando en escena, en ellas tres, con ellas tres, la unión de las hermanas que no se... Pero eso es la vida, ¿no, Paco? Yo por fortuna tengo a mis padres, pero ¿dónde están nuestros padres cuando se van si no es en nosotros? Yo creo que, más allá de las creencias de cada uno, cuando muera la última persona que nos recuerde, entonces sí que habremos desaparecido de la tierra. Esa es como yo pienso, ¿eh? Digo, mientras alguien nos recuerde, pues hoy yo he hablado de mi abuelo y os lo he hecho presente y ha estado un poquito sentado con nosotros ese pastor porque yo lo recuerdo y está en mí. Y está en trabaja, sé exigente contigo, no te rindas, venga, tira, tienes el ejemplo de este hombre, ¿no? Entonces mi teatro habla todo el tiempo de personajes que intentan ir contra la maquinaria del olvido, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver, pues, porque han sido borrados de la historia, o personajes secundarios, porque yo en mi adolescencia pues no era el jugador de rugby más conocido del instituto, precisamente. Entonces creo que aprendí a mirar el mundo desde una esquina y en fijarme en los que habían quedado fuera de la historia y darles un poquito del agua pura del presente, ¿no? Anthony Benayes, a Leonora Carrington, a Montgomery Clift, y personajes como Alicia, que la oímos, pero al final está en esa casa, dice la actriz al inicio, es la casa de una madre que acaba de marcharse, ¿no? Y que la vemos en las hijas, y que la madre es cada una, es la suma de esas tres hijas, ¿no? De la fidelidad de Penélope, que también es la única madre. Eso que dice Penélope, mira, esto hacía mamá como tú, es su laboratorio. ¿De dónde te crees que sacaste tú tu vocación, no?
y a la vez la pasión desmedida y la imaginación que tiene Elena para ser actriz. O sea, eso es Alicia, ¿no? La suma de sus hijas. Y yo le decía a Julieta, este personaje es el más importante, es como Pepe el Romano. No lo vemos, pero lo oímos todo el tiempo. Es el que la lía, ¿no? Sería Julieta, lo entendió, es un personaje latente, ¿no? Y bueno, ¿qué personaje puede haber más importante que una madre? A ver, Constanza, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy una principiante, estoy haciendo mis primeros pinitos y escuchándote surgen un montón de preguntas que no me quiero extender para que los demás tengan su posibilidad. Te quería preguntar, cuando empezás una obra, si la ves en el escenario, si te cortás a la hora de creatividad por las posibilidades técnicas que pueda tener de puesta en escena. Y también te quería preguntar, ahora con Piedra Negra, cuando entregas un texto para que se reescriba o tú eres coautor, ¿cómo te duele ese texto, tu creación, de dársela a otros que le metan mano? Constanza, sí, pero ella lo ha dicho muy bien, porque es la mezcla de las dos, de la bola negra y la piedra oscura. Ha hecho justo ese camino. Constanza, mira, yo te puedo tutear, ¿verdad? Bueno, lo llevo haciendo. Yo tardo 1 año en escribir una obra, más o menos. Tengo 47, con lo cual, si me cuido, que no lo hago tanto, no tengo tantas posibilidades, no tengo tantos cartuchos que quemar, por una cuestión de tiempo y de la elasticidad de la imaginación. Con lo cual, cuando hago la obra, lo primero es que me tiene que importar a mí mucho, que además voy a ser el que más tiempo va a pasar con ella. Esto parece una tontería, pero quien va a pasar más tiempo hablando de la piedra oscura en su vida, o de Leonora, de 3 noches sin Ítaca, soy yo, porque el espectador está un ratito y se va. Entonces intento que a mí me importe mucho. Pero quiero que se estrenen, porque yo escribo para el teatro, soy un autor para el teatro. Con lo cual digo, venga Alberto, 20 personajes, pues es más complicadillo. Entonces empiezas como a hacer una lucha entre lo ideal y lo posible. Eso es la escritura teatral. Intento, como dentro del campo de juego, no salirme del campo de juego. Mi campo de juego es el teatro. Ese es mi campo de juego. Yo no me salgo, digo, no, quiero una obra que dure 40 horas con 500 actores. Pues la puedo escribir si me da la gana. Es más, si alguien la quiere escribir, que la escriba. Yo sé que si la escribo tendré complicadísimo estrenarla. Cuando empiezo a escribirla, yo no sé muy bien cómo empieza una obra. Es como si te enamoras o te enfermas. Reconoces que te has enamorado o reconoces que te has enfermado, pero no sabes cuándo exactamente. Es algo de amor a primera vista, que ocurre alguna vez ocurre. Entonces, la incubas y no te la puedes quitar, porque todo te dice, no escribas. Quiero explicar esto, no escribas, si ya ha escrito Lope de Vega y Shakespeare y Sarah Kane, ¿para qué vas a escribir tú? Pero no te la puedes quitar de encima. Y te obsesiona, ¿no? Eso es importante, que no te la puedas quitar. Segundo pensamiento, haz algo que solo sea posible en el teatro, que no sea posible ni en el cine, ni en la novela, ni en la poesía. Es más, que dé vergüenza fuera del teatro. Quiero explicar esta idea. Que por convención, por su lenguaje, por su modo de ser, fuera del teatro no sobreviva. Porque si no, pues vete al cine o vete a la novela. Y por último, Constanza, la escribo después de incubarla un tiempo. Sí que es verdad que el momento de escritura intento sintetizarlo en 1 mes o 2 por no perder como el pulso o el tono o cosas que se mueven ahí, y porque si no me concentro la vida, porque claro, luego está la nevera, digo la nevera me refiero al alquiler, el pienso de las gatas, que hay que trabajar en otras cosas. Y esto lo quiero nombrar. O sea, muy pocos autores del teatro podemos dedicarnos exclusivamente a escribir teatro. Pero cuando la termino, se la paso a 10 personas. Para que me acuchillen. Dicho de otro modo, para que tengan, para adelantar la mirada múltiple que es el teatro, y apoyen, propongan, yo no lo veo, mira esto, se te ha ido, otra vez estás con lo mismo, no, esto sí, y estoy muy atento a eso. Adelanto la mirada que va a tener la escritura dramática, porque la escritura dramática tiene que pasar por el filtro del programador, del productor, del distribuidor, del espectador, o sea, tiene que ir pasando pantallas que no las pasa casi ninguna escritura. Entonces, Constanza, es una mezcla de honestidad, de yo quiero escribir esto. A mí la gente me decía, ¿vas a escribir una obra sobre la guerra civil con la piedra oscura? ¿Por qué? Si tú tienes 30 y pico años, ¿por qué no escribes algo más moderno? Y yo, es que necesito escribir esto. Si el deseo es verdadero, ocurren cosas.
Es más, cuando he escrito más a ver qué ocurría, eso es algo lo huele. Y en relación a la última parte de tu pregunta, cuando se estrenó La Piedra Oscura, en Montevideo, el director, cuando yo estaba en el aeropuerto de Madrid, Barajas, camino de Montevideo, antes de las 12 horas, me dijo: Alberto, he quitado la última escena. Y yo viajé a Montevideo, ese avión, viajé porque me había pagado el billete de la Embajada de España y no quería problemas diplomáticos, si no, no hubiera ido. Me la asesinaron, porque La Piedra Oscura gran parte es su final. Es una experiencia amarga. Luego llegó Pablo Messiez e hizo el mejor montaje posible para esa obra. Bueno, pues es muy difícil, porque tú te entregas una criatura, ¿no?, al mundo, que es tu hijo o tu hija, y te duele, y lo confías, y te lo devuelven sin piernas y sin brazos. O sea, perdonadme, entendedme, pero es que a mí una obra me duele. Y con La Bola Negra, por tal, no es exactamente La Piedra Oscura. Cuando se cambió el título, al principio dije: ¡ay! Lorca barajó 2 títulos. Y luego pensé: está muy bien, porque así La Piedra Oscura será siempre mi obra de teatro. Chiquitita, mía, con sus tal. Y bueno, la obra es distinta, digo, forma parte de una trama. Yo he estado en el guión, es muy distinta, los actores son otros, pero claro, yo cuando la vi en esa sala de proyección, todo el inicio de La Piedra Oscura de Sebastián, y lo vi en el cine y dije: claro. Y luego pues una cosa más de niño chico, que yo lo cuento porque si no estaría dándomelas, pues saber que tu nombre ha estado ahí en Cannes. O sea, que acabó esa proyección, 2000 personas a 20 minutos y pasaba tal, y Pirado la Piedra, pues bueno, pues dices... Te enorgulleces, claro. Sí, y es tu obra y no lo es. Claro. Pero eso pasa en el teatro siempre. Último, una alumna en una clase de escritura me dijo: es que tú no me vas, en un taller, tú no me vas a decir a mí qué tengo que escribir. Y yo pensé: ¿para qué te has apuntado a un taller conmigo? Pero le dije: en el teatro todo el rato nos están diciendo lo que tenemos que escribir. Te lo dice cuánto tiene que durar una función teatral para ser programada, ¿no? Te lo dice todo el tiempo todo el mundo, los programadores, los actores, y por qué, y para qué, y qué, los críticos. Y tienes que tener mucha elasticidad, constancia. Yo te recomendé, esto no es un consejo vendo que para mí no tengo, pero hay que hacer así, decir, como tengas una relación confesional con la escritura, digo del teatro, cercano al diario, cercano, esto es mío, incluso la poesía, hay que ser poroso, porque si no, sufres. Y luego, al hilo de lo que decías de la dirección de escena, y también has dicho que, por lo que he entendido, que no sueles acotar mucho tu texto, entiendo que eres flexible en cuanto a la dirección de tus obras y tal, ¿no? Pero ¿no has sentido nunca la tentación de decir: mira, me voy a estar machacando esto lo dirijo yo? ¿Nunca has dirigido tus propios...? Sí, ¿tu nombre es? Yolanda. Yolanda, mira, de hecho, a ver, es que no te queda otra que confiar. Porque una vez que tú entregas tu obra, Buero Vallejo estaba sentado en primera fila, repasando que lo que se decía en escena fuera literalmente lo que él había dicho, sin levantar la vista del libro, de su libreto. Era otro modo de estar en escena. Yo trato de confiar. Hay directores y directoras que han cuidado las fragilidades de las obras y las han hecho mejores, las han cuidado, y montajes que hacen más evidentes esas fragilidades. Porque yo creo que una obra tiene que ser frágil. Creo que la obra tiene que tener sus talones de Aquiles, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es un lenguaje poético que a veces puede resultar muy literario o más literario. Yo no soy un autor de mucha acción, me interesa más el proceso emocional que no la peripecia. Y Ushuaia la voy a dirigir, por ejemplo. Y además que soy muy cabezón. O sea, es algo... Cuando tú montas mal Hamlet, la culpa es del director, porque todo el mundo sabe que Hamlet es una catedral del humano. Pero cuando se monta mal una obra de un autor vivo, el público no conoce el texto, no tiene herramientas para discriminar si el problema es del texto o del montaje. Pongo un ejemplo, que yo creo que es muy buena opción. Yo las acotaciones de 3 noches en Ítaca no las escribí para ser dichas. Esa es una decisión de la directora, que es potente. De hecho, hubo que cortar texto que se decía para meter las acotaciones. El montaje gana, por un lado, otra cosa, yo qué sé, es así. Pero yo soy muy cabezón. Y, por ejemplo, Ushuaia se estrenó hace una década y yo estoy empecinado
por dirigirla. Yo he dirigido Leonora, he dirigido una versión de Cliff, dirigí la geometría del trigo y voy a seguir dirigiendo. Juan Mayorga hizo lo mismo. O sea, es un proceso muy habitual que el dramaturgo ya después de algunas experiencias diga, mira, pues lo hago yo. A mí, sin embargo, me gusta la sorpresa de ver qué han hecho con las obras. Y además, bueno, pues ahora se está haciendo En mitad de tanto fuego en 4 países. O sea, no soy un autor de solo lo dirijo yo, ¿no? Por ejemplo, La Zaranda, sus textos habitualmente de Calonge son solo para La Zaranda, o los de Angélica Lidl son solo para Angélica Lidl. A mí me gusta mucho que las obras estén por ahí y a veces son maravillosas. Mira, La Piedra Oscura, yo la he visto en ruso en el Teatro de Arte de Moscú. La he visto dentro de una celda en Paraguay. La he visto en Colombia cuando se firmó el acuerdo entre las FARC y el gobierno y era otra obra. Algunos montajes han sido espléndidos. Unos han metido a Lorca, que no está, al otro no. Y a mí eso por un lado me gusta. Pero sí he sentido tres veces. Porque la obra puede salir mal. Yo también quiero nombrar esto, es que es algo humano, es que no siempre puedes hacer obras maestras. Se muere la gente si tiene que hacer obras maestras. Nadie puede tener... O sea, yo quiero el derecho al fallo. Si no tengo el derecho al fallo es que no tengo el derecho a la investigación. Solo me he desesperado 3 veces porque he sentido que había mala fe. O que el director o la directora abandonaba el montaje. Yo estreno y no está bien eso, y al día siguiente me da igual que ya no haya ensayos pagados. Yo estoy en un teatro. Esa es la pelea. Pero por otro lado, teniendo que alguien te dirija tu obra, teniendo Bodas de Sangre, o Romeo y Julieta, ¿no? O Luces de Bohemia, pues también es una apuesta por un autor vivo. Entonces yo qué sé. Yo puedo decir, es que tú no eres, yo qué sé, tú no eres Ostermeyer, no eres Lluís Pascual. Y me pueden decir, bueno, ni tú Arthur Miller. Pero hay que tener sobre todo bondad y que el intento sea sincero. ¿Alguna pregunta más? Carmen. Oye, os agradezco tanto la escucha que me doy cuenta que llevamos 1 hora y 40 aquí. O sea, yo no me voy de Málaga esta noche, pero tendremos que ir. Hola. Ya esta es la última. Sí. Bueno, encantada primero de estar aquí. Igualmente. Y, bueno, me ha venido una pregunta que quería hacerte, pero he visto que como estaba con 3 noches en Itaca, pues digo, bueno, no la hago. Pero como he visto que ha hecho una correlación, te vi en la entrevista hablar de La Zaranda y de Angélica Lidl y cómo tu teatro también tiene como su poética, ¿no? Y a mí me gustaría que tú me hablaras un poquito de cómo interrelacionas a ellos contigo, porque es verdad que a priori no... Es verdad que antes has dicho en un momento dado la trascendencia, ¿no? Como que me la has contestado, pero bueno, me gustaría ver si pudiera decirlo. También por el trabajo que tuve de gestor y de programador, y porque soy un espectador de teatro, yo creo que soy he procurado mucho cuidar al espectador de teatro que soy. Porque cuando nos dedicamos al teatro y vamos al teatro, porque está programado, porque no estoy yo, otra vez, esto yo lo haría así, mira tal, somos a veces la gente del teatro muy malos espectadores de teatro, muy duros. Y yo he procurado siempre cuidar mi espectador, ir a favor de lo que ahí está ocurriendo. Y si algo no me gusta, pensar, bueno, yo no soy el espectador de esta obra, pero el de al lado sí. No sé si me estoy explicando. Y sobre todo que no me guste el teatro solo que yo soy capaz de hacer. El teatro, digo, si solo me gusta el teatro que se parece al que yo hago, pues es una cuestión muy endogámica. Aún así, lo que me gusta a mí de La Zaranda tiene que ver con la poeticidad del lenguaje, con el leitmotiv, la letanía, ese tiempo ritual, ¿no? En 3 noches en Ítaca hay algo del lenguaje, del tiempo ritual, que es un tiempo de espera de esos personajes perdidos. Y Angélica Lidl. En Angélica Lidl yo creo que es nuestra gran poeta. Es una poeta maravillosa. Es una autora fantástica. Está en una tesitura que no es la mía y con un lenguaje que no es el mío, pero creo que hay algo de el sentido de la trascendencia, de lo ritual, de la palabra poética, porque yo recuerdo a alguien que me dijo en La Piedra Oscura, es que un campesino del 37 no habla así. Digo, claro, ni los campesinos del siglo XVII hablaban en redondillas como lo de Calderón. Es decir, que yo no soy un autor realista, es que no sirvo para el realismo. De hecho, no he hecho tele, que me han llamado, no he escrito guiones televisivos, pues que es que no sé escribir bien, pero esto lo digo en mi contra. Es que me sale, yo creo la trascendencia del lenguaje, que cuando un espectador paga una entrada para ver una obra mía, tengo una experiencia de lenguaje que solo va a encontrar en el teatro.
que no la va a encontrar ni en el cine, ni en la tele, ni en el comercio. Y en 3 noches en Ítaca, que para mí fue, traté de que la poesía estuviera de otro modo, pero está lleno de versos. Por ejemplo, cuando Penélope tiene la insolación, ¿no?, que vuelve tal, esos son versos de Safo, de Anacreonte, está lleno de, o sea, ella delira en lírica griega arcaica, y que hubiera poesía en ese modo de decir. Entonces sí, me siento, a mí la zaranda, seguramente la zaranda, Angélica Lidl y Mayorga son para mí como las referencias, como el triángulo. Mayorga en cuanto a letra de texto, la zaranda en cuanto a ritual, y también como andaluz reconozco allí algo que me importa mucho, y Angélica Lidl en la potencia de lo poético, en que el lenguaje sea indócil y que el público diga, esta palabra no sé cómo decirlo, no me da igual ese lenguaje. Esas palabras están vivas, son fieras, son peligrosas, son eufónicas. Mira, recuerdo, la geometría del trigo tiene fragmentos en catalán, y la hicimos en Vilches, en mi pueblo. La hemos hecho en muchos lados, ¿eh? Y de repente me dijo una paisana mía, yo no me he enterado de esto del catalán, era como si estuviera tomando anís y me emborrachara, qué bonito. Y yo me acordé de una cosa que hice boda de sangre, es que me habla el novio, es como si me emborrachara. Digo, es que mis paisanos hablan como Lorca. Lorca hablaba como nuestros paisanos. Entonces yo quiero que el espectador, trabajo mucho la rima, ya se están haciendo estudios, pero bueno, el octosílabo, el endecasílabo, el leitmotiv, la letanía, trato de que mi lenguaje tenga algo embriagante. De cuando estás en el teatro digas, hostia, ¿cómo está esto medido? Que sea eufónico, que sea musical. Yo no pude ser músico porque mis manos son torpes, y veo muy poco, veo menos que un gato escayola, pero intento que la música, o sea, yo trabajo, por ejemplo, para mí la acotación más importante es pausa, pausa breve, pausa larga, silencio, silencio, o sea, trabajo continuamente con los silencios, como trabajan los músicos con los puntos o los calderones, o sea, trabajo mucho con la eufonía, porque quiero que el público tenga una experiencia trascendente del lenguaje, y eso lo hace Angélica Lidl y lo hace la gente de la zaranda con maestría. Y además eres poeta, ¿eh? Aquí la última que tengo controlado tuyo es en La Traversal, que es la colección de aquí de Málaga, efectivamente, con esta casa. ¿Te consideras, por hablar en todos los sentidos de tu creación, eres un poeta? Al principio eso me daba mucha vergüenza. Da más vergüenza decir que uno es poeta que uno es ladrón. Pero con el tiempo digo, mira, Wisława Szymborska, la poeta polaca, dice: prefiero el ridículo de escribir poemas al ridículo de no escribirlos. Yo creo que soy un poeta que sirve en la casa del teatro. O sea, solo tengo 2 poemarios, bueno, porque el teatro me están... Alberto, el tercero. Si descubre un incendio. Ese fue el primero, el segundo en esta casa, y el tercero vendrá, pero es que luego viene el teatro y es que soy un hombre de... Cuando uno descubre no ya su vocación, sino su condición, es que yo soy un hombre de teatro y... Es acción, el teatro es acción. Y encuentro, como el que hemos tenido hoy. Sí. Pues mira, te voy a terminar leyendo el comienzo de Comedia sin título, donde muchos de los personajes son los espectadores, naturalmente. Y el autor inicia, muy cortito, esto es muy cortito, pero te lo dedico a ti, claro. Muchas gracias. Dice el autor: señoras y señores, no voy a levantar el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama donde se vea una casa en la que nada ocurre y a donde dirige el teatro sus luces para entretener y haceros creer que la vida es eso. Y continúa más adelante: venís al teatro con el afán único de divertiros y tenéis autores a los que pagáis, y es muy justo, pero hoy el poeta os hace una encerrona porque quiere y aspira a conmover vuestros corazones, enseñando las cosas que no queréis ver, gritando las simplísimas verdades que no queréis oír. Muchas gracias, Alberto. Gracias.